Hoy quiero hablar de aplicación financiera a economía, en especial a macro, lo que tiene que ver con algunos problemas de teoría del capital y ciclos económicos, sí, fundamentos financieros. Va a haber algo de coordinación con lo que mencionó Murphy ayer y Gonzalo hoy. Entonces, ¿por qué? Estos son los puntos que quiero hablar hoy. Uno, ¿por qué hacer una aplicación financiera? ¿Cuál es la motivación? Quiero hablar de cuál es el aspecto, a mi juicio, distintivo de la teoría austríaca del ciclo. Porque hay varias teorías de ciclo. Bueno, ¿qué es lo que hace a la austríaca o a la de Mises de Hayek distinta o se diferencia del resto? Quiero aplicar finanzas a un problema muy difícil, muy complejo, que es el de periodo promedio de producción. Esto fue un tema de debate por casi 100 años ya en teoría del capital, no es un tema fácil, pero va a ser importante. Esto nos va a permitir aplicar finanzas a la teoría del ciclo. Quiero mostrarles dos ejemplos de cómo se puede mostrar, ¿sí?, lo que mis colegas llaman evidencia empírica, mostrar datos que mostrarían que estos efectos suceden. Y quiero dar un ejemplo de una aplicación más allá del ciclo y elegí los efectos Cantillon. Puede haber otros, este es el que elegí para hoy. Entonces, ¿por qué una aplicación financiera? Si uno lee la literatura austríaca, Mises, Hayek, etc., y sus seguidores, hay como dos argumentos o dos puntos. Uno es, bueno, nuestras teorías son más realistas. Y es importante que las teorías hablen del mundo real, no de un mundo hipotético. Si ese es el caso, entonces debería ser posible aplicar teorías, conceptos, principios de esta literatura a cómo es que los inversores de hecho toman decisiones, no como un agente representativo en un modelo hipotético toma decisiones, sino con cómo se toman decisiones en el mundo real, y eso es en base a cálculo financiero. De ahí la aplicación financiera. Ok. ¿Cuál es, creo yo, el aspecto distintivo de la teoría del ciclo? ¿Qué es lo que hace a esta teoría separarse del resto? En primer lugar, ¿sí?, tengamos en cuenta que la teoría del ciclo no es sobre cualquier tipo de distorsión en el mercado, sino que es sobre un tipo de distorsión específica, que es lo que se menciona como una sobreexpansión del roundaboutness, muy difícil de definir, una expansión del periodo promedio de producción, una distorsión de la estructura productiva. Es esa distorsión puntual en la que se enfoca la historia de esta teoría. Y esta distinción es posiblemente el punto más discutible, más difícil de aceptar de esta teoría. Entonces, si logramos con finanzas clarificar este punto, vamos a estar, por implicancia, clarificando la teoría del ciclo. Y dado que finanzas en última instancia va a ser cálculo de precios, podemos mostrar los efectos de precio que llevan a que esta teoría del ciclo suceda. Entonces, 4 puntos, que son los mensajes que quiero dejarles. Al aplicar finanzas vamos a poder ofrecer una medición puntual, específica, concisa de qué y cuánto es el periodo promedio de producción, lo cual va a permitir tener una base más sólida de la teoría del ciclo para dialogar con nuestros colegas. Si se quiere, podríamos llamar a esto fundamentos Financial Micro Foundations, porque vamos a estar viendo cálculo financiero. Y test entre comillas, es decir, hagamos este experimento, veamos si lo que la teoría austríaca, conceptos austríacos, etcétera, sostienen, de hecho los podemos ver plasmados en finanzas, que es algo que deberíamos esperar que suceda. Entonces, para ir al periodo promedio de producción, el roundaboutness, si Ben Baberk aquí es una persona muy importante, y cuando él está hablando del tema y presenta la idea, en algún momento, para tratar de clarificar, enviar el mensaje a sus lectores,
expresa su idea en una fórmula. Esta fórmula tiene básicamente dos variables, períodos, ¿sí?, que son de T a N, y L, que es unidades de trabajo. Y el problema es que al no tener un valor monetario, se hace difícil trabajar con esta fórmula. ¿Es el trabajo homogéneo? Y si no lo es, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué hacemos con otros factores de producción? Capital, tierra, etc. Entonces, esta representación, si bien estuvo buscando transmitir la idea, dio origen a interminables debates. Y el foco estuvo más en la fórmula de Ben Baberg que en el mensaje de su libro. Después tenemos a Hayek, que ayer vimos que trabaja con un triángulo. Y aquí quiero mencionar 3 puntos nomás. El primero es que el eje horizontal no es tiempo puro, no es minutos, semanas, meses, años, es valor tiempo. Por ejemplo, $1 que lo invertimos por 6 periodos de tiempo es lo mismo que $2 invertidos 3 periodos de tiempo. Se combina tiempo con valor. El eje vertical es el valor de mercado de los bienes de consumo. O sea que ya no tenemos unidades de trabajo, sino que tenemos valor de mercado. Por lo tanto, la hipotenusa es el costo de oportunidad. Y dado que aquí tenemos tiempo, es la tasa de interés. Cualquier etapa productiva que tomemos, toma un producto a un cierto valor y al final del periodo tiene que agregar por lo menos suficiente valor para compensar el costo de oportunidad. Esta recta sugiere que el interés es simple, no hay capitalización, no hay efecto bola de nieve. Por lo tanto, el periodo promedio de producción es la mitad de la base del triángulo. Y eso va a ser un punto interesante después. Entonces, tenemos 3 conceptos que manejar con este problema del roundabout, periodo promedio de producción. El primero es que las decisiones de inversión tenemos que tener presentes son forward looking, miran a futuro, no al pasado. Tomo una decisión hoy en base a lo que espero que suceda. Este concepto también está asociado a alguna medida de intensidad del capital. De allí que se sostenga que cuando la tasa de interés baje, se invierta además en proyectos que son muy capital intensivos. Y dado que estamos hablando de periodo de producción, tenemos que tener el factor tiempo. Entonces son 3 variables que tenemos que tener presentes si queremos capturar este concepto en una representación. Y ahora es donde aplicamos finanzas. ¿Sí? En finanzas sabemos que el precio de un activo es el valor presente del flujo de fondos esperado descontado a su costo de oportunidad. Esto es muy conocido como el free cash flow. El valor presente es la suma de todos los futuros cash flows que espero recibir descontados al costo de oportunidad. ¿Qué es el free cash flow? Tiene 2 componentes. El NOPAT, que sería el resultado operativo de la empresa, digamos, y las inversiones. Esa diferencia es el free cash flow. Como decía mi profesor de econometría, do's and mas, que para él eran interminables páginas de álgebra, en nuestro caso van a ser unos pocos pasos, y llegamos a esta otra representación que es matemáticamente equivalente al free cash flow, y este es el famoso EVA o el Value Based Management que han oído mencionar, donde el valor presente se divide en 2 componentes: el valor de mercado de los activos que ya tengo, K0, y el valor presente de todas las ganancias que espero tener a futuro. Economic profits, ganancia económica. Ganancia económica es el spread del retorno del capital menos su costo de oportunidad multiplicado por el capital que tenemos. Toda esta suma, todas las ganancias futuras, son el market value added, el valor de mercado que agregamos al capital que ya tenemos. Entonces, acá lo único que hicimos fue tomar un concepto muy aceptado de finanzas, tengo un flujo de fondos, lo descuento presente, ese es el precio. Y vamos a hacer estas operaciones algebraicas para reexpresarlo de esta manera.
¿por qué tomarnos este trabajo? Dos posibles ventajas. Una, en lo que tiene que ver más específicamente con el uso en finanzas, es que se separan los resultados operativos de la empresa de las decisiones de inversión. Es posible que en un cierto periodo tengamos ganancias por 100, invertimos 120, el free cash flow es menos 20. Entonces, mirando el número, no es claro si estamos teniendo ganancias o no. De esta manera separamos las dos variables para verlo de manera más clara. Por el lado de economía, que es lo que nos interesa hoy, en primer lugar expresamos estos resultados en tasas, que en economía suele ser más cómodo, pero lo que va a ser importante es que tenemos una variable de capital. Y esta era una variable que a nosotros nos importaba, que en el free cash flow no aparece de manera explícita. Acá está. Entonces, sacamos a la superficie una variable que sí necesitamos ver. Bueno, y entonces, si estamos de acuerdo que el precio de un activo, una empresa, es el valor presente del free cash flow, entonces tenemos que estar de acuerdo que es el valor presente de esta representación EVA, porque son matemáticamente equivalentes. Y si de aquí surge el precio, bueno, el periodo promedio de un cash flow en finanzas es muy conocido. Es la duration, o la Macaulay duration. Forward looking, de hoy a futuro, tenemos la variable capital y obviamente estamos con la variable tiempo. Entonces tenemos las tres variables que a nosotros nos interesan en una fórmula que se deduce directamente de la fórmula que ya usamos para hacer un precio. Es una derivación matemática. No hay que estar agregándole supuestos, por ejemplo. Si Macaulay duration es el periodo promedio de producción, otro concepto muy manejado en finanzas es la modified duration. La modified duration es una medida de elasticidad. Mide cuánto se va a modificar el valor presente cuando la tasa de descuento cae un punto. Si estamos manejándonos con tiempo continuo, Macaulay y modified duration son lo mismo. ¿Cuál quiere decir? Que con una variable capturamos los dos conceptos del periodo promedio de producción. Tiempo y sensibilidad del precio respecto a qué tan largo es el cash flow. Sí, son las dos intuiciones que están en el roundaboutness, en el periodo promedio de producción. ¿Vamos bien? Perfecto. Todo lo tienen todo clarísimo. Ok, bueno, listo. Entonces, si tomamos el free cash flow, lo transformamos con esos do's and más y ponemos la variable capital, podemos mostrar dos cosas. Una es que si tenemos dos flujos de fondos, dos empresas, dos proyectos de inversión que tengan el mismo valor presente, es decir, el mismo precio de mercado, mismo valor de capital, tienen el mismo tamaño, pero diferente horizonte, el cash flow más largo es más sensible a cambios en la tasa de interés. El mismo movimiento en la tasa de descuento afecta a los precios con mayor intensidad en los cash flow más largos. Ese es el duration que conocemos cuando cursamos finanzas y tenemos que evaluar los bonos. Pero dado que ahora tenemos la variable capital, podemos hacer el mismo ejercicio y poner dos cash flows, mismo valor presente, mismo horizonte, pero diferente capital. Una empresa más grande que otra, o un proyecto requiere más inversión que otra. El efecto es el mismo. Si baja la tasa de interés, la empresa o el proyecto que requiere más capital es más sensible el valor de mercado de ese proyecto a movimientos en la tasa de descuento. La misma fórmula nos permite mostrar de manera independiente esos dos conceptos, periodo promedio, capital, cómo los juntamos, cómo se combinan. Los podemos separar si usamos esta representación EVA y por eso es que la usamos. Ahora, si miramos esta fórmula,
Cuidado con cómo interpretamos intensidad del capital. Acá no tenemos un ratio de K sobre L, tenemos un capital total que tenemos que invertir para que el proyecto funcione, lo cual incluye herramientas de producción, bienes de capital, capital humano, también podemos considerarlo capital, capital social, capital, etc. Es cuántos fondos necesito para que este proyecto funcione. No es K sobre L, llamémosle la producción neoclásica de producción o algún esquema por estas líneas. Ok, ¿y ahora? Ejemplo. 2 periodos. En el periodo primero tenemos una tasa de descuento del 10%. En este caso son 3 flujos de fondos, donde los vamos a llamar low roundaboutness o low duration, medium duration and high duration. Los 2 proyectos low y medium parten con el mismo valor presente, por ejemplo 61. Reducimos el descuento de 10 a 6, los 2 valores presentes suben, pero el medium duration sube más que el low duration, que es el efecto que estamos viendo en abstracto antes en la fórmula. Pero fíjense el tercer caso, high duration. Parte de un valor presente de 43. Cuando la tasa de descuento se reduce, sube a 125. Pasó de rankear tercero a rankear primero. Si el inversor se enfrenta a los valores grises de mercado, va a estar más interesado en invertir en el high duration proyecto que en los otros. No es solo que los valores de mercado suban, sino que suben a velocidades distintas y eso altera los rankings. ¿Qué inversión hago primero? ¿Qué inversión hago segundo? ¿Qué inversión hago tercera? Aquí la única diferencia es el tiempo, el horizonte de cada proyecto. Podemos replicar el ejercicio donde la diferencia entre los 3 proyectos, low duration, medium duration y high duration, no es el horizonte temporal, sino que es el tamaño o la cantidad de capital que necesito. Low duration, medium duration, high duration y tenemos el mismo efecto. Por lo tanto, incluso si el horizonte temporal es similar, las empresas que requieren mayor inversión ven el valor de mercado incrementarse más rápido y de nuevo tenemos un cambio de ranking. Yo estoy súper excitado con esto, es buenísimo. Puede pasar que el tercer proyecto, high duration, en el equilibrio, en la tasa de descuento de equilibrio, que acá asumimos por asumir un número que es 10, tenga un valor negativo. Es un proyecto que no hay que hacer. Si la tasa cae, es posible que pase de este proyecto no hay que hacerlo a rankear primero. Cuando eventualmente la tasa de interés vuelva a sus valores de equilibrio, estos rankings, estos efectos se invierten. Y ahora resulta ser que estoy parado en un proyecto que no es que tiene pocas ganancias, sino que tiene pérdidas. O lo liquido o voy a la quiebra, que es una manera de liquidar el proyecto. Pues estos 2 cuadros muestran estos 2 conceptos, dimensiones, ¿sí? En el núcleo de lo que es la teoría del ciclo, que es parte de teoría del capital. Un concepto muy discutido por muchos años, se puede empezar a clarificar, a solidificar, a delinear, si lo expresamos en finanzas. Si además usamos esta cosa llamada EVA, además tenemos la variable capital y podemos mostrar este segundo efecto de manera independiente, en lugar de que esté implícito en el resultado. Ok. Partimos de la fórmula del free cash flow, no se discute. Hacemos algunas derivaciones matemáticas, llegamos al duration no se discute. Entonces fíjense que si alguien ahora quiere rechazar el punto más distintivo de la teoría del ciclo, tiene que decir que el concepto de duration en finanzas está mal, no tiene sentido. Lo cual es complicado porque es una derivación del free cash flow, por lo tanto tiene que decir que cómo se valora un activo en finanzas no tiene sentido. De allí que yo al principio decía, esto nos puede ofrecer una base más sólida en la teoría del ciclo.
¿No te gusta el concepto de periodo promedio de producción? Demostrame por qué no te gusta el duration. Lo usan los bancos, lo usa todo el mundo. ¿Por qué una teoría sí y a otra no? Ok. ¿Existe alguna aplicación, intuición en este sentido? ¿O esto es algo que, y se me pasó a aclarar, hace ya más o menos 2 años vengo trabajando en estos temas con un colega, un Peter Lewin, en la Universidad de Texas a Dallas. Por lo tanto, lo que están viendo hoy es trabajo mutuo. ¿Nos volvimos locos con Lewin? No. Hay instancias de esto que están escondidas o no tan escondidas a veces en la literatura. La primera es Higgs. Cuando Higgs está lidiando con el problema de Ben Baber, que la fórmula le genera problemas, porque no tiene dinero, etc., Higgs resuelve este problema, asume un cash flow, y para calcular el valor promedio, claro, Higgs era economista, ¿qué hace? Aplica el operador de elasticidad. Y llega a la duration. Lo que en finanzas se llega por otro lado porque se están valuando bonos, era un problema distinto, el resultado de la fórmula es el mismo. Y después hay otra presencia más implícita, que es en Hayek. ¿Sí? Yo les había dicho, Hayek asume un interés simple, ¿sí? La hipotenusa es una recta, y Hayek dice el periodo promedio de producción está en el medio de la base. Si uno arma un cash flow con interés simple y calcula la duration, como la calcularíamos hoy, llega al resultado de Hayek. O sea, el concepto de duration ya estaba metido en el triángulo de Hayek. No estaba explicitado, no se estaba mencionando, pero podemos llegar al mismo resultado. Lo cual despierta una pregunta de historia del pensamiento que no tengo respuesta, y es cómo este análisis financiero, cuando estaba ahí en Higgs y en Hayek, lo pasamos por alto. Mises no lo menciona, Hayek no lo menciona, Rosberg no lo menciona, Kirchner no lo menciona, Carrison no lo menciona. O hay menciones muy alejadas del punto. Bueno, ¿qué le pasa a la teoría del ciclo? Y ahora es una historia fácil de finanzas. Tenemos distintos proyectos que tienen distinta duration. Es decir, tienen distinta sensibilidad ante movimientos de la tasa de interés. El Banco Central baja la tasa de interés. Esto afecta al factor de descuento que usan los inversores para evaluar los proyectos. Los rankings de los proyectos cambian. Por lo tanto, se tiende a invertir en proyectos de más duration que de menos duration. Escribiríamos más roundaboutness, más periodo promedio de producción. Es la misma idea. Periodo 1, factor de descuento se reduce. El precio relativo de los proyectos, high duration sobre low duration, se incrementa. Periodo 2, llamémosle, las inversiones marginales, las nuevas inversiones, se incrementan en los proyectos high duration y se reducen en los proyectos low duration. La duration agregada de la economía se incrementa. Periodo 3, eventualmente, la tasa de interés tiene que volver a su valor de equilibrio. El efecto se invierte. Ahora, en términos relativos, el valor presente de los proyectos high duration baja. 2 escenarios para los proyectos high duration, no low duration. El proyecto todavía ofrece ganancias, menor de las esperadas, pero el proyecto sobrevive, o el proyecto tiene pérdidas y hay que liquidarlo, o se va a la quiebra. Esta reacomodación de invertir en proyectos high duration a low duration es costosa. Eso es lo que vemos como el bust, ¿sí? Como la caída en el ciclo. Fíjense que podemos capturar en precios relativos, micro, la historia de la teoría del ciclo. ¿Sí? No por nada los austríacos dicen la teoría austríaca del ciclo es una teoría micro. Tiene efectos macro, pero la teoría es micro. Precios relativos, no agregados económicos. Y el efecto esperado se puede mostrar con duration, es fácil. Ya conocemos el cálculo, hay que ponerlo adentro de la teoría. No, salteemos.
Bueno, podemos mostrar algunos de estos efectos si queremos hacer un estudio empírico para mostrarle a alguien, sí, fíjate, la teoría austríaca del ciclo nos ayuda a explicar crisis económicas. Les voy a mostrar rápidamente dos ejemplos. El primero es ser un educated guess. Vamos a ver la economía a nivel de industrias o sectores y nos podemos dar una idea de que algunos sectores son más duration, requieren más capital, más tiempo que otras actividades económicas. Si nos podemos poner de acuerdo en ese supuesto, por más que no tengamos una medición, podemos separar la economía en distintos grupos. High duration, medium duration, low duration, y ver si estos efectos aparecen. ¿Ves? Asumimos tres sectores, de high a low, y aclaro, pues este es un punto donde siempre hay confusión. No estoy hablando de etapas en el periodo productivo del triángulo de Hayek. Si lo queremos representar en triángulos, cada uno de estos sectores es un triángulo de tamaño distinto. ¿Ves? Voy a observar 8 países en Latinoamérica, 8 porque son los países donde hay datos. Así de fácil. Para el periodo 1960-2012, hay dos periodos que se pueden identificar claramente donde la Reserva Federal sigue una política monetaria expansiva. Estos dos periodos coinciden con los dos ciclos, las dos crisis más importantes de Latinoamérica. Hay una conexión muy fuerte entre lo que la Fed hace y lo que pasa en Latinoamérica. Voy a dividir las industrias en 3 grupos y podemos calcular la elasticidad del output, de la producción de cada sector cuando se mueven las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, podemos coincidir que minería, construcción, transporte y comunicaciones es más capital intensivo que real estate intermediation, intermediación inmobiliaria. Entonces, si los logro convencer a mi interlocutor que este supuesto es aceptable, podemos seguir con esta división. Ahora tenemos high duration, medium duration, low duration. Mi profesor de econometría decía do some math. Nosotros los alumnos decíamos math magic. Tomar los datos, los vamos a meter en el software y nos va a dar de alguna manera resultados. ¿Ves? Tenemos de 1960 a 2012, son unos 50 años más o menos. Hacemos una regresión donde tenemos la producción de cada grupo, high, medium y low duration. Tenemos las tasas de interés, tenemos otras variables que sean importantes, etc. Y una vez que hacemos el Math Magic, podemos volver a la ecuación y decirle, bueno, estimame qué pasa si muevo la tasa de interés un punto. Y podemos comparar el ratio de qué industrias crecen más rápido que otras. Para el periodo que termina en 1980 y 2007, tenemos 15 ratios de más duration a menos duration en los 8 países que crecen más que un 2.5%. Estos porcentajes son como límites a partir de cuándo consideramos que el ratio de producción cambió de manera significativa, en términos económicos. Y en la minoría de los casos tenemos el resultado opuesto al que la teoría dice que tenemos que encontrar. Este es un método. Vamos a tomar datos no a nivel macro, sino a nivel industria. Separémoslos por algún principio de intensidad de capital o duration o horizonte temporal y veamos cómo reacciona cada sector ante movimientos en la tasa de interés. Pero si nos mantenemos a nivel agregado va a ser muy difícil. Lo que no estoy haciendo acá es lo que hace la literatura contemporánea en su mayoría, que es mirar etapas productivas. Y eso genera muchos problemas. Si lo leen a Garrison, él explícitamente dice, mi modelo pedagógico no está desarrollado para hacer investigación. Va a producir problemas. Método 2. Busquemos datos, bases de datos que calculen métricas de EVA. No son libres, no es gratuito, pero existen. Cuando estaba haciendo este trabajo, estos datos numéricos literalmente hay que escribirlos a mano. Por lo cual la muestra es menor a la anterior. Y para decidir qué industrias voy a mirar, me voy a parar en el Dow Jones, que observa unas 30 firmas
que se actualizan cada X años, y las vamos a rankear en términos de capital, de tamaño, de mayor a menor. Dado que sabemos que a mayor capital, mayor duration, mayor sensibilidad con la tasa de interés. More más magic, volvemos a tirar los datos al sistema y ahora podemos ver cuál va a ser el resultado con cambios en los tamaños de la firma. El cambio en el tamaño del capital es inversión. Inversión neta, cambio en el capital que tengo. ¿Qué empresas crecen más rápido que otras? ¿Dónde está yendo la inversión marginal? ¿Ves? Acá tenemos 6 ejercicios, 6 cálculos, 6 regresiones. No sé si llegan a leer, pero aquí tenemos el cambio porcentual en el tamaño relativo de las empresas. Empresas high duration, mucho capital, empresas low duration, poco capital. Tomemos un periodo, por ejemplo, del 2002 al 2007 o 2005, donde la Reserva Federal sigue una política más expansiva, y pidámosle al modelo que si hacemos pequeños cambios en la tasa de interés nos estime cómo va a cambiar el ratio del tamaño de las empresas. Salvo el modelo 4, que va en sentido contrario, en todos los casos las empresas más grandes crecen más rápido que las más chicas, que es el efecto que la teoría está tratando de predecir. Pero ¿cómo llegamos a armar esto? Y por lo estamos pensando en términos financieros. Y una vez que lo traducimos a la fórmula, sabemos que vamos a esperar este resultado en términos de capital. Entonces, aplicación. Con esto ya vamos llegando al final. Elegí los efectos Cantillon por 2 motivos. Uno es que si por efectos Cantillon vamos a entender cambios en los precios relativos de bienes de consumo, lo que estaría dentro del IPC o el deflactor del PBI, entonces la teoría del ciclo no necesita de efectos Cantillon. Para explicar la teoría austríaca del ciclo no hacen falta los efectos Cantillon porque la historia de esta teoría pasa por una reducción en el precio del tiempo, la tasa de interés, no de bienes de consumo. Por lo tanto, necesitamos poder explicar la teoría solo en términos de duration, de tiempo. Si no, algún problema tenemos si a la teoría hay que agregarle otra distorsión que no es parte de la historia central. Y esto lo vemos, pues, para que estos valores suban, lo único que hice fue bajar el factor de descuento, que aumenta el valor del proyecto de 2 maneras. Al reducirse el costo de oportunidad, aquí aumenta el spread de ganancia económica, y también se reduce el factor de descuento. Lo que nunca cambié cuando estaba mostrando estos gráficos son precios relativos de bienes de consumo. Nunca modifiqué ningún precio. Lo que se modifica es cómo los precios relativos se van a valorar distinto en el tiempo, que es distinto a cambiar los precios relativos. Ok. Con esto no quiero decir, por supuesto, que no existan los efectos Cantillon, que no sean importantes, etc. Si estamos teniendo una distorsión, algún cambio de precio relativo tenemos, lo tenemos en que cambia el precio relativo de los proyectos de inversión. Por eso decía hace un momento que el efecto Cantillon no hace falta en la teoría si los reducimos únicamente a un efecto de precios de bienes de consumo. En este caso estamos hablando del precio de proyectos de inversión, flujos de fondos futuros. ¿Cómo ver entonces los efectos Cantillon? Y los efectos Cantillon, si de nuevo nos mantenemos en este límite de son cambios en los precios en los bienes de consumo, entonces la historia del efecto Cantillon va a pasar por el retorno o el NOPAT, si los resultados de actividades comerciales de las empresas, no por la tasa de descuento. Y eso también lo vemos en la literatura de finanzas, se llama value drivers. Tomamos el NOPAT, que es todo el resultado de la empresa, y lo podemos abrir en, por ejemplo, J unidades de negocio. Si soy, por ejemplo, Ford, vendo el Ford chiquito, creo que es el Ford K, el Ford Fiesta, el Ford Focus o el que fuera.
Cada uno de estos modelos son los J-autos. 5, perfecto. Es el último slide. ¿Qué timing? Entonces, me roban 2 minutos. Me sacó el duration. Podemos mostrar por unidad de negocio cuánto valor agrega cada una de estas unidades de negocio. Por eso se lo llama value drivers. Entonces, esto le podemos dar 2 interpretaciones. Uno es cómo afecta a una empresa puntual. Otra opción es que este Notepad es de toda la economía y estos J, de 1 a J, son los sectores económicos. Agricultura, manufactura, industria, etc. O sea, le podemos dar, si queremos, un grado de visión más abstracto, más puntual, según querramos. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que efecto Cantillon no exista, estoy diciendo podemos mostrar que no hace falta para la teoría del ciclo y además podemos mostrar cómo va a afectar el cálculo puntual de ganancias y pérdidas de los empresarios. Entonces, ahora que me quedé sin tiempo y está todo cristal claro, preguntas.